buena noche. Bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que está caminando bastante, que tiene varias facetas de las cuales tenemos que evaluar, pero que dentro del contexto general lo que busca es en alguna forma incrementar los ingresos para el Estado, que por un lado decimos, ¿será que algún día le va a alcanzar al Estado que entre tanto dinero o ese chorro tan grande que entra, si por el otro no existe la calidad del gasto, que es en la cual tenemos que señalar que debe hacerse? Yo creo que todos estamos muy de acuerdo con que los impuestos deben pagarse, con que debe mejorarse la captación del impuesto para que podamos desarrollar un mejor país. Pero todos también estamos sumamente molestos cuando observamos una parte de los gobiernos, lo cual ha sido crónico que suceda, que malgastan y tiran el dinero que se capta. Lo que anda ahora en el ambiente, lo que se está comentando, es la búsqueda de llevar un impuesto que afecte o que vaya dirigido hacia la economía informal. La economía informal es entre el 75 y el 80% de la vida económica de Guatemala. Pero para hablar sobre este tema, no solamente en sí lo que es la economía informal, sino lo que es verdaderamente la pequeña y mediana empresa, la empresa en general, de la cual esta economía informal es una parte, aunque no quieran verlo así, pero sí lo son. Entonces tengo el gusto que me acompaña el licenciado Julio Reyes Agastume, a quien le damos la bienvenida. Doctor, bienvenido Julio, qué gusto tenerte por acá y gracias por aceptar esta invitación. A las órdenes. El licenciado Reyes tiene una extensa experiencia en el área de la pequeña y la mediana empresa. Él es director del grupo Reyesa Consulting Group y lo ha sido por los últimos 10 años, presidente del Instituto para la Competitividad de la Pequeña y la Mediana Empresa. Fue viceministro de Economía y ha estado muy relacionado a nivel nacional, latinoamericano y mundial con este sector tan importante como es la pequeña y la mediana empresa. Julio, yo pudiera seguir hablando de tus hoja de vida, pero creo que entrémosle a la pequeña y la mediana empresa. Cuando uno habla esto, el término pareciera o muy amplio o muy pequeño. ¿Tú nos podrías hacer una visión general de la pequeña y mediana empresa? ¿Qué significa? ¿En dónde la encontramos en el mundo empresarial? ¿Y cuál es el impacto que tiene? Bueno, voy a empezar refiriéndome a Guatemala. Guatemala, la pequeña y mediana empresa, la micro, pequeña y mediana empresa en realidad representa el 48% del Producto Interno Bruto del país. Es el 72 al 75% de las fuentes de trabajo y aproximadamente el 87% de toda la economía nacional. Eso es lo que se llama micro, pequeña y mediana empresa. A nivel mundial no estamos muy diferentes. A nivel mundial, la micro, pequeña y mediana empresa oscilan entre un 35 a un 40% de su contribución al Producto Interno Bruto y sus fuentes de trabajo alcanzan hasta el 80% de las fuentes formales de trabajo en todo el mundo. Lo que significa que los ejes de cualquier economía, de cualquier nación, giran en base a la potencia, al desarrollo y al incremento de la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir lo que es la micro, lo que es la pequeña y lo que es la mediana empresa? Julio, en términos de número de trabajadores, ventas, ¿cómo, así es, hay cómo tres factores determinantes. Uno es el número de trabajadores, otro es el total de ventas anuales tasadas en dólares y la tercera, que no se aplica en el área centroamericana, es su contribución a las exportaciones. Entonces me voy a referir a las dos para ubicarnos en el contexto de la región. La microempresa significa de 1 a 5 trabajadores. La pequeña empresa es de 5 a 10 trabajadores. Hace aproximadamente 8 años surgió una nueva clasificación que se denomina pequeña en expansión, que va de 11 trabajadores hasta 25. Y una mediana empresa es que va de 26 trabajadores a 50 trabajadores. De 50 trabajadores en adelante ya se denominan empresas en conformación o bien medianas empresas hacia grandes empresas. ¿Qué sucede con respecto a lo que se tasa en dólares? Es decir, el producto de sus ventas anuales tasadas en dólares. En el mercado centroamericano, esto, aunque es un referente, no es
un determinante de categorizar las empresas, sobre todo porque hay mucho servicio outsourcing y porque también se está exportando mucho servicio digital. Entonces se dejó de usar aproximadamente hace 3 años la clasificación tasada en ventas o en ingresos por ventas en dólares. Por este tamaño y este impacto en la economía que tú nos acabas de mencionar, pudiéramos decir que la micro, pequeña y mediana empresa en realidad fue una parte fundamental, una columna vertebral en nuestras economías. Y con toda certeza así es. Porque obviamente esto es grande. Ahora, pues entre las cifras de la contribución al Producto Interno Bruto y a la parte económica en sí, hay un número, hay una diferencia. Sí. ¿Cómo se explica esta diferencia? Lo que sucede es que el Producto Interno Bruto de un país se mide o se cuantifica, llamémoslo así, como todos lo sabemos, por la sumatoria de toda su ejecución, donde es una mezcla desde la grande hasta la microempresa. Sin embargo, cuando estamos hablando del desarrollo o de la contribución de la economía nacional, ahí entra un fuerte bloque que es lo que se tiende a denominar los informales. Ese núcleo económico que es un fuerte generador de economía nacional, yo diría que es el eje central de la economía, dado su incidencia en la misma, pero que no se toma unilateralmente en cuenta a la hora de cuantificar el Producto Interno Bruto. O es difícil de cuantificar. Sí, ¿verdad? Ahora, diferentes números, la última encuesta nacional del empleo y el ingreso, pues hablaba de un 75 a un 80% de personas de la población económicamente activa que están dentro de esta economía informal, ¿verdad? No necesariamente lo ponían en la microempresa, sino que la ponían directamente en la economía informal. ¿Cómo visualizas tú esto que está en camino ahora, esta idea de formalizarlos? Es decir, de formalizarlos, entre comillas, de ponerles un tributo, monotributo en alguna forma. Primero, ¿dirías tú que es factible hacerlo? ¿Sabemos exactamente dónde están todos estos vendedores informales? Bueno, me voy a referir un poco a la historia porque bien dice la misma historia que quien no aprende del pasado va a cometer los mismos errores en el futuro. En 1836, cuando Mariano Gálvez era jefe de Estado, por primera vez en Guatemala se constituye un impuesto directo de esta naturaleza. A él se le ocurrió la idea de colocar el impuesto de 12 reales a todos los varones de 16 a 46 años de edad. Se rumora en los anales de la historia que fue causa de su derrocamiento. Posteriormente a esto, siguió la historia corriendo de Guatemala y llega Miguel García Granados a la presidencia en 1887, si no recuerdo mal. Durante los 2 años que él inicia, hace una serie de reformas donde por primera vez sucede este fenómeno del cual se está hablando hoy otra vez. Es decir, que las unidades productivas que estuvieran en casas, comercios o locales deberían de pagar un tributo específico denominado la caución urbana o tributación urbana, que se le voy a llamar después. No funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Y a la fecha no han funcionado los diferentes intentos a través de la historia que se han hecho con este concepto, porque no se trata simplemente de decir ahora tienen que pagar. Se trata realmente de que si se quiere que este sector económico tribute, debe de hacerse de una forma ordenada, lógica e inteligente. Y ahora me explico. ¿Qué ha sucedido a través de la historia? Que no se han preocupado por desarrollar y atender primero al sector para después tener una base sólida sobre la cual tasar un impuesto. Es más, inventarse cualquier cifra, como se le inventó Mariano Gálvez en 1836 y dijo 12 reales, es lo mismo que decir hoy 100 quetzales. ¿En base a qué? No hay una base sustentable, no hay una base defendible. Y con esto quiero aclarar 2 cosas. Primero, la base tributaria del país debe ampliarse. Pero bien señalabas al principio del programa que también debe excederse la calidad del gasto público en el sentido de ser transparente y redituable al público.